Buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Como siempre, es grato poder reunirnos en el nombre del Señor Jesucristo para que compartamos la verdad de Dios. Y sabe, Dios quiere que nosotros podamos penetrar profundamente en esa verdad, porque al penetrar nosotros en la verdad de Dios, estamos descubriendo los planes que Él tiene para con nosotros y la valía que nosotros tenemos delante de sus ojos. Por eso te permito hoy te pido, por favor, te unas conmigo en oración, para que podamos llegar delante de la presencia del Señor, porque Él quiere justamente que entendamos eso. Él nos permite que nosotros podamos llegar a Él, que podamos pedirle que nos oriente, sobre todo para poder desarrollar la responsabilidad de vida que tenemos nosotros que desarrollar. Por favor, únete conmigo en oración. Padre bueno, gracias te damos, Señor. En medio de tantas dificultades por las cuales el mundo atraviesa, todo eso nos hace entender que sin ti verdaderamente nada podemos hacer. Y estamos delante tuyo, Señor, pidiéndote que tú te manifiestes y te glorifiques en cada uno de nosotros. Porque nuestro deseo, Señor, es justamente glorificarte a ti. Que todo lo que podamos vivir en esta tierra sea para tu gloria. Que podamos cumplir con ese propósito para el cual tú nos has creado. Y que los cielos se abran, Señor, dándonos el coraje y la fortaleza para seguir adelante en medio de las dificultades. Tú lo dijiste claramente que en este mundo siempre habrían dificultades, pero tú lo habías vencido. Lo que nos estabas diciendo es que vengamos a ti para tú ayudarnos a vencer todas esas situaciones que se presentan a diario. Hoy en tus manos nos colocamos, Señor, como tu iglesia. Hoy en tus manos, Señor, nos colocamos pidiéndote que nos asistas. Que esta palabra de hoy llegue profundamente a nuestro corazón y discierna, Padre mío, en nosotros el entendimiento que el Espíritu Santo nos da para que podamos comprenderla cabalmente y poder tener, Señor, la fortaleza de aplicarla como tú deseas, Señor, que nosotros la apliquemos. Queremos vivir, Señor, conforme los salmos. En los salmos están allí, Señor, expresas todas esas emociones y vicisitudes que como seres humanos vivimos. Pero también nos muestra, Señor, que en ese diseño, Padre, tú representas el centro sobre todas las cosas al cual debemos acudir para poder resolver esas situaciones que para nosotros, por nosotros mismos, en lugar de resolverlas, Señor, las empeoramos. En tus manos nos colocamos, Jesús, y gracias te damos por esta oportunidad. Gracias, Señor, a través de este medio te damos porque podemos llegar a lejanos rincones de la tierra. En tus manos nos colocamos y gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, y unánime juntos decimos amén, amén y amén. Hoy vamos a compartir una predicación que lleva por título Mi historia con Dios. La serie que estamos desarrollando es Viviendo conforme a los Salmos. Y Dios quiere que nosotros tengamos una vida conforme a su criterio y no conforme a nuestro criterio. Y el criterio de Dios es sencillo. Nosotros fuimos creados para depender absolutamente de Él. Y eso es lo que nuestra naturaleza no tiene. Nosotros dependemos absolutamente de nosotros mismos. Queremos resolver las cosas a nuestra manera, queremos resolver las cosas con la intención que tenemos en el corazón, queremos resolver las cosas de acuerdo a nuestras opiniones y criterios. Y por eso precisamente estamos viviendo los colapsos que se están viviendo dentro de nuestra sociedad. Es muy triste que hoy nosotros nos digamos más civilizados, pero resulta de que nuestra civilización nos da para poder crear armas más mortíferas para poder matar la mayor cantidad de personas posibles en un solo instante. Y eso lo hacemos sencillamente porque no hemos entendido que sin Dios nada podemos hacer. Sin Él no podemos hacer nada. Y la insistencia permanente de las Escrituras es poder mostrarnos precisamente que tenemos que caminar con Él. Que tenemos que aprender a caminar con Él por algo que se llama historia. Usted necesita tener una historia. Y necesita tener justamente una historia con Dios.
las situaciones que se presentan en su vida, realmente son esas cosas que hacen que usted pueda tener un pasado con Dios, un presente con Dios y poder proyectarse hacia el futuro que Él tiene determinado para cada uno de nosotros. Por eso, hoy vamos a mirar precisamente mi historia con Dios. Yo le invito para que usted abra su Biblia en el Salmo 18. Vamos a leer unos versículos del versículo 3 al versículo 8. Salmo 18, capítulo 3, Salmo 18 del versículo 3 al 8. Dice la palabra del Señor: invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado. Mira lo que está diciendo. Él es digno de ser alabado. Cuando hablamos de la palabra alabar, alabamos a Dios por las obras de Dios, por lo que hace Dios, por lo que se manifiesta Dios, por eso lo alabamos. Y cuando decimos adoramos, bueno, lo adoramos por sus atributos, por todo lo que Él representa, todopoderoso, grandioso, fuerte, justo, todos esos atributos. Dice la palabra del Señor: invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó Él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por Él encendidos. Te recomiendo que leas todo este salmo. Lo que realmente este salmo nos está diciendo es que Dios está a la distancia justamente de una oración. Y Él quiere que nosotros entendamos esto, que podamos tener justamente esa conexidad permanente. A veces el problema está en que nosotros nos acordamos de Dios cuando ya hemos hecho todas las cosas que tenemos que hacer, y en vista de que no se resuelvan las cosas, sino que se empeoran, entonces es cuando nosotros vamos a buscar la presencia de Dios. Yo quiero decirte algo muy claro. Todas estas historias que están aquí con estos personajes en la Biblia no es más que un ejemplo. Ellos fueron personas exactamente igual a nosotros, personas con defectos, personas pecaminosas, personas que han fallado, pero en un momento determinado estas personas tuvieron la revelación de poder comprender que con Dios todas las cosas son posibles. Y es justamente lo que Dios quiere que tú tengas. Nosotros en el mundo siempre vamos a tener dificultades y aflicciones, pero Dios quiere que a través de todas esas situaciones, cuando nosotros apelamos a Él, cuando nosotros le buscamos y ocurren cosas sensacionales, maravillosas, fuera de nuestro entendimiento, entonces todo esto se va a convertir en parte de esa historia que tienes que vivir tú aquí en esta tierra. Comienza a dimensionarte de esta manera. Imagínate que llega un momento en que todos tus recuerdos se van de tu mente, que no recuerdas absolutamente nada. ¿En qué te conviertes? Bueno, nos convertimos exactamente como en una especie de un envase vacío. No tenemos nada, absolutamente nada. Y entonces nuestra vida no se ha basado en nada y simplemente quedamos completamente vacíos. Dios quiere que tú tengas una historia con Él. Y justamente esas situaciones que tú no puedes resolver se convierten como esos escalones en los cuales vamos nosotros caminando, ascendiendo, y cada día nosotros podamos evidenciar verdaderamente que Dios es tan real como nosotros lo hemos invocado y hemos deseado y le hemos pedido. Es exactamente el caso de David. David estaba recordando de las situaciones de las cuales el Señor lo había salvado. Imagínate lo que es sentirse perseguido durante 13 años por un rey que tenía todo el poder militar, un rey que le obedecía. Había colocado más de 3,000 personas para que estuvieran atrás de él buscando el rastro para poder matarlo. Y él tenía que estar saltando de un lugar a otro, escondiéndose. Ahora imagínate tú que vivas 13 años de esa manera. ¿Cómo te sentirías? ¿Cuál sería tu nivel de agonía? ¿Cuál sería tu nivel de tristeza después de haber hecho tantas cosas por esa persona
y simplemente ahora se había convertido en enemigo porque envidiaba lo que era David. Sabes, a veces nosotros pasamos por dificultades también de ese sentido, situaciones que no sabemos por qué razón están allí, pero Dios quiere justamente que tú puedas apelar a Él, y esto es justamente lo que David está relatándonos. Lo que está diciendo es precisamente dándole gloria a Dios porque Él había estado en cada episodio de su vida. La pregunta es, ¿realmente Dios está en cada episodio de tu vida? Porque esto es lo que nosotros tenemos que introspectar, tenemos que preguntarnos. Porque a veces nosotros es fácil tener una religión. Usted puede ir a un lugar llamado iglesia, usted puede estar y puede escuchar y puede cantar y puede hacer todas las cosas y etcétera, etcétera. Pero si usted no vive conforme lo que Dios desea, que es precisamente que nosotros dependamos de Él como hijos de Dios, por eso somos hijos de Dios, porque nosotros dependemos de esa paternidad, y si no lo hacemos así, entonces no estamos cumpliendo, no estamos pudiendo tener una historia. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa historia. Y es una historia con Dios, que nosotros podamos entender aquellas cosas que hizo, que solamente Él fue capaz de hacer por nosotros. Que podamos nosotros vivenciar esa presencia del Señor en nuestra vida. Podemos vivenciarla porque nos hemos dado cuenta que Él nos ha sacado del hoyo profundo. Nos damos cuenta de que el Señor verdaderamente escucha a aquellos que claman a Él. Entonces realmente lo que nos damos cuenta es que Dios es tan real como nosotros hemos querido. Y esa es la manera de actuar de Dios. Dios actúa de esa forma para que tú puedas descubrirlo. David lo entendió de esa manera. La Biblia está llena de cantidades de personajes que de pronto nosotros cuando leemos, a veces nos preguntamos, ¿será cierto? ¿Eso realmente aconteció? ¿O simplemente fue una exageración religiosa de aquel que estaba escribiendo? Cuando nosotros nos preguntamos, por ejemplo, por el caso de, de Abraham. ¿Cómo es posible que un anciano de 90 años pueda embarazar a una mujer de 90 que había sido considerada estéril toda su vida? Y nos preguntamos, ¿realmente fue cierto? ¿O qué pasó allí? O tal vez de pronto con aquel hombre Moisés de 80 años y le dan una comisión a esa edad para que sacara a un pueblo de la esclavitud y pudiera llevarlo a la tierra prometida. Y así nosotros podemos ir realmente identificando a esta serie de personajes y nos preguntamos realmente la vida que vivieron, lo que les pasó, lo que les aconteció, lo sobrenatural que los rodeó, ¿realmente fue cierto? Bueno, el asunto es que tú puedes probarlo con tu propia vida. Y eso es justamente lo que Dios quiere que tú entiendas, de la misma manera que esos personajes tuvieron esa presencia de Dios en sus situaciones, en sus problemas, en sus angustias. Siempre han habido angustias y problemas aquí en la tierra. Dios obró en sus vidas, les dio soluciones adecuadas, las soluciones que vienen y emanan de Dios, que son las perfectas, que son buenas y agradables. Y estas personas entonces ahora tienen o han tenido una historia con Dios. Ahora tienen algo que decir. No solamente yo creo en Dios simplemente porque creo, sino que ahora tienes el testimonio de poder decir lo que Dios ha hecho contigo. Por eso, este Salmo 18 es la manera en que David podía darle gloria a Dios, reconociendo que él había sido parte de su caminar y de su historia diariamente. Nosotros tenemos un caminar en esta tierra. Nosotros estamos caminando. Nosotros estamos teniendo una historia día tras día. Y qué bueno es que esa historia que nosotros estamos viviendo día tras día podamos caminarla de la mano de Dios. Dios quiere eso, no quiere, escúchame, Él no quiere religiosidades. Él quiere comunión. Cuando hablamos de comunión, estamos diciendo que Dios quiere que tengamos en común las cosas, común unidad. Lo mío con lo de Él y lo de Él con lo mío. Fíjate cuán maravilloso es nuestro Dios. Fíjate cuál es la oferta que nos está dando a nosotros. Tener las cosas en común. De la misma manera
como Él tiene ciertas, ¿qué te digo? Ciertos postulados, yo me uno a esos postulados, yo los aplico, yo los estoy viviendo y de la misma manera Él a mí me salva, me guarda, me guía y me da lo que necesito en medio de este valle de lágrimas, de sombra de muerte. Dios quiere que nosotros seamos realmente aplicadores, pero no aplicadores de labios, sino que podamos aplicarlo con nuestra vida. Lo que nosotros necesitamos realmente es tener una historia con Dios. Una historia que te sustente, una historia que te fortalezca, una historia que te ilumine, una historia que te haga sentir firme independientemente de las cosas que pasan, porque tú sabes que el Señor está a la distancia de tus oraciones. Ahora la pregunta que nos hacemos en este día. ¿Realmente qué significa para nosotros tener una historia con Dios? O sea, ¿en qué nos puede servir a nosotros? Digámoslo de esta manera, seamos claros. ¿Cómo me puedo beneficiar si yo tengo una historia con Dios? ¿Cuál es el beneficio que recibo si yo camino con Dios? Entonces, lo primero que tú vas a entender es que tu historia con Dios te va a permitir, oye bien, recordar, tener una memoria del Señor que ha sido tu ayuda para que tú lo puedas alabar. Una de las cosas que a veces nosotros no hacemos con mucha frecuencia es precisamente alabar a Dios. Nosotros nos acordamos de Dios cuando estamos en pleitos, en problemas, en dificultades. Allí inmediatamente se nos activa a nosotros la memoria. Pero si tú comienzas a mirar, si tú comienzas a ser minucioso en tu vida, te vas a dar cuenta que tienes tantas cosas por agradecer a Dios que verdaderamente tú debes ser un excelente alabador de Él. Porque comenzando por tu vida, la vida que tú tienes, Él te la otorgó. Ese diseño de tu comportamiento, tus actitudes, tus habilidades, Él justamente las colocó en ti sin que faltara ninguna para que fueras la persona que hoy tú eres. Y nosotros a veces nos olvidamos por la sencilla razón de que somos absorbidos por la sociedad, somos absorbidos por los problemas, somos absorbidos por todo lo que nosotros nos rodea, de tal manera que nosotros decimos que somos dueños de nuestra vida. Pero ¿hasta dónde verdaderamente podemos decirlo? Y ese es el punto. Nosotros necesitamos recordar las cosas hermosas que Dios ha hecho por nuestra vida para que podamos tenerlo presente y poder darle nosotros a Él alabanza. Como estaba haciendo David. Nosotros fuimos creados para alabar a Dios. Todos nosotros queremos ir al cielo, pero no recordamos nosotros que tenemos aquí que hacer primeramente esa parte de alabar a Dios, porque tenemos la opción de poder caminar al cielo. Y caminamos al cielo porque día a día nosotros estamos comunicados con Él, tomados de la mano, pidiéndole al Señor que nos ayude, pidiéndole al Señor que nos guíe, porque nosotros no queremos hacer las cosas a nuestra manera, sino que queremos hacer las cosas a la manera de Él. Por eso es importante que nosotros entendamos que a nosotros nos permite es tener una historia con Dios, el poder alabarle, porque le vamos a alabar, oye bien, por cosas reales que han pasado en nuestra vida. Podríamos decirlo de esta manera: los cristianos tenemos que ser algo así como hijos satisfechos, como cuando las personas que tienen negocios dicen que tienen clientes satisfechos. Exactamente, nosotros estamos satisfechos porque nuestro Dios está con nosotros. Mira lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 94. En el versículo 17 dice: si tú no me hubieras ayudado, muy poco habría faltado para que me quedara en el silencio. Lo que está diciendo el salmista es que si tú no me hubieses ayudado, entonces ya yo estaría muerto. Y eso es justamente lo que tenemos nosotros que recordar a diario, independientemente cuál sea el destino que estás viviendo de tu vida. Si Él no está contigo, ya estarías muerto. Nosotros tenemos que recordar, tener una historia con Dios, de saber de dónde nos ha sacado, en qué momento extendió la mano. Tú no sabes que hay situaciones que a veces nosotros no esperamos. Estamos metidos en un problema, hemos nosotros buscado las soluciones por muchos lados y sin embargo la solución ha sido esquiva. Dios en su misericordia clamamos a Él y le pedimos, y de repente aparecen una serie de situaciones inimaginables, soluciones que antes nosotros no habíamos craneado, no habíamos imaginado, pero Dios lo obra de tal manera
para que tú puedas tener un testimonio de la realidad de Dios en tu vida. Por eso necesitamos una historia. Una historia para poder darle gracias por las cosas que han sucedido en tu vida desde pequeño, desde niño. Comienza a mirar, haz un recorrido histórico en tu vida y comienza a mirar desde pequeñito, todo cuando ibas creciendo, cuando comenzaste a aprender las primeras letras, cuando ibas al colegio, cuando hacías todas estas cosas, cuando fuiste cambiando, cuando fuiste creciendo hasta llegar al día de hoy. Y te vas a dar cuenta que siempre Dios ha estado realmente presente en tu vida. Y eso es lo que Él quiere que tú entiendas. Eso es lo que quiere que tú puedas tener vigente. Entiéndemelo. El problema está en que nosotros somos de esas personas apuradas y que solamente recordamos cuando necesitamos algo. Y eso es realmente terrible. Es como en tu casa. Tú tienes tus hijos. Y qué triste sería que solamente nuestros hijos se acuerden de nosotros cuando tienen una necesidad que nosotros podamos suplirle. Pero qué bueno es que nuestros hijos se acuerden de todo lo que nosotros hemos hecho por ellos y entonces esos hijos siempre están recordando que verdaderamente tienen una deuda que no pueden pagar a esas personas que siempre han estado allí, presente, permanente, firmes en sus vidas. Es exactamente lo que Dios quiere que nosotros pensamos. Porque Él quiere que tú tengas una convivencia permanente, no una religión. En una religión tú puedes decidir el día que vas. Tú puedes decidir qué haces o no haces. Eres tú quien decide. Pero cuando estamos caminando en una comunión diaria, entonces tu vida comienza a cambiar, ya se está comportando tu vida, estás compartiéndola con Él y Dios la está compartiendo contigo. Lamentablemente, esto resulta de tomar una decisión firme de poder lograrlo. Por eso cuando tenemos una historia con Dios se hace más fácil, porque estoy recordando que verdaderamente Dios ha estado presente en mi vida. Y Dios quiere que tú lo veas a diario, en cada respirar, en cada suspirar tuyo. En ese plato que coloca en tu mesa, Dios está allí. Y nosotros tenemos que darle alabanza al Señor. Estamos bien, no estamos enfermos, nos ha cuidado. Qué bueno que podemos caminar. A pesar de las situaciones tan difíciles, el Señor nos cuida en nuestras salidas y entradas. Entonces, nosotros tenemos mucho por agradecer. Por eso, podemos alabarle. Cuando tenemos una historia, entonces podemos alabarle y podemos decirle gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, porque me escogiste esta familia y aquí estoy en el centro de ella y he vivido la experiencia que he tenido que vivir. Y la experiencia que he vivido, Señor, me ha convertido en la persona que hoy soy. ¿Me estás comprendiendo? Nosotros podemos estar de pronto en una situación de una familia difícil, pero hemos aprendido nosotros que así no debe ser nuestro hogar. Y Dios quiere que tú lo entiendas y entonces por eso damos gracias al Señor en todo. Porque definitivamente en cada situación que Él ha permitido en nuestra vida es para poder moldearnos y poder hacer de nosotros la persona que Él quiere que nosotros seamos. Por eso lo primero que me permite el tener una historia con Dios es justamente el poder alabarlo por tantas cosas que ha hecho. David lo alababa porque decía, Dios mío, me has librado de los enemigos, me has librado de emboscadas, me has librado de tantas cosas, Señor. ¿Cómo puedo yo, Señor, pagarte todo eso? Sino poder reconocerte en mi vida. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Reconócelo permanentemente. En segundo lugar, tener una historia con Dios te permite confiar plenamente en la fidelidad de Dios. ¿Sabe? Lo que más a nosotros nos afecta es el miedo. Lo que más a nosotros nos afecta son los temores a las situaciones insolubles, aquellas situaciones que no podemos resolver por nosotros mismos. Y cuando vienen situaciones difíciles, lo primero que pensamos es que nosotros somos demasiado desafortunados. Las cosas que nos pasan solamente nos pasan a nosotros. Y entonces comenzamos a cavilar y decimos, yo te estoy buscando, yo soy tu hijo y sin embargo tú permites que me pasen todas estas cosas. ¿Sabes por qué pasan esas cosas? Dios quiere que tú puedas tener un gran recuerdo de aquellas cosas que solamente Él podía resolverlas. Podía Él ayudarte. Podía hacer lo inimaginable que ninguna otra persona podía hacer. A veces nosotros nos quejamos.
Pero Dios quiere justamente acentuar tu fe, que tú puedas entender que Dios es real, que es auténtico. Y muchas veces nosotros estamos dudando. Realmente la duda siempre está allí como que asomándose a nuestro corazón. Cuando nosotros no recibimos lo que nosotros queremos, ¿qué pasa? Entonces comenzamos a dudar y pensamos que tal vez Dios no nos ha escuchado. Cuando la palabra del Señor dice que Él siempre a nosotros nos escucha. Y Dios quiere que tú justamente cuando estés en medio de dificultades, una historia con Dios, que tú estás viendo lo que ha hecho, lo que ha acontecido en tu vida, te va a permitir creer plenamente. Oye bien, creer plenamente en la fidelidad de Dios. Y cuando decimos plenamente, estamos diciendo que nosotros no tenemos sin lugar a duda nada que ver en nuestra mente de que Él nos vaya a fallar, sea lo que Él haga. Sea como Él resuelve el asunto, no nos va a fallar. Y eso es lo que Él quiere que nosotros tengamos. Todos estos personajes que se encuentran en la Biblia justamente creyeron firmemente. Fueron personas que tuvieron una fe plena en Dios. Ellos sabían que lo que iba a hacer Él era mejor que lo que ellos pudieran imaginar como la solución a su problema. A veces el problema está en eso. A veces nosotros queremos que las cosas se resuelvan bajo la visión que nosotros tenemos. A veces queremos que las cosas se resuelvan bajo lo que nosotros imaginamos debe ser la solución perfecta. El único que tiene la solución perfecta es Él. Entonces cuando las cosas no salen conforme nosotros queremos, quedamos insatisfechos. Entonces ya pensamos que Dios no nos escuchó, que cómo es posible que permitió aquello o lo otro. Tenlo por seguro que lo que el Señor permite en tu vida, eso es lo más importante y lo que tú verdaderamente necesitas. Dios quiere que la palabra de Él se convierta en realidad en ti, en tu mente, en tu comportamiento. Mira lo que dice en el libro de Isaías, que lo has escuchado muchas veces y a veces nosotros lo declaramos, lo leemos, pero no se trata de solamente declararlo o leerlo. Se trata de vivirlo en la esencia de tu ser. Y la palabra dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo que te está diciendo es, siempre estoy contigo. Mis ojos están puestos en ti. Dios es Dios. Y Él sabe en lo que estás, en lo que andas, en lo que sientes, en lo que sufres, en lo que padeces, en lo que necesitas. Él lo sabe absolutamente todo. El problema somos nosotros. El problema no está en Él. Y por eso nosotros tenemos que confiar plenamente en esa fidelidad. Cuando yo tengo una historia, cuando tengo un recorrido con Dios permanente, cuando hemos salido de situaciones, entonces ahora yo siempre confío en la fidelidad de Dios. Independientemente del problema que sea, yo confío plenamente que la solución que Él tiene para mi vida supera lo que yo me he imaginado. Y entonces puedo esperar con confianza, puedo esperar con seguridad. Tal vez de pronto no estás intranquilo porque tú quieres que las cosas vengan en el momento. Pero puedes esperar con seguridad sabiendo de que el Señor no te va a abandonar. Que todo lo que está aconteciendo tiene una razón de ser. Y eso es lo que Él quiere que tú entiendas. Tu vida, ¿qué te digo? No es nada aleatorio. Es una cosa así a la suerte, a la fortuna. No. Tu vida ha sido planeada. Tú fuiste planeado. Y has venido con dones, talentos y capacidades aquí a esta tierra para poder usarlos. Y Dios quiere que tú descanses en entender y saber que Dios es fiel. Tener una historia con Dios, entonces me recuerda que tengo un testimonio de las veces en que Él ha intervenido en mi vida. Entonces puedo pensar otra vez que Él, que intervino en mi vida ayer, puede intervenir en mi vida hoy. Y también puede intervenir en mi vida mañana. Y eso depende de nosotros. Depende de que tengamos justamente esa buena memoria y ese reconocimiento de saber que Él ha estado con nosotros. Así que Dios espera que tú entiendas que lo inimaginable puede acontecer en tu vida en cualquier momento. Porque Dios es fiel. Él es fiel a todas sus promesas. Y Él ha dicho que estaría contigo todos los días. Así lo dijo Jesús. Estaría con aquellos que lo recibieran todos los días de su vida. Yo creo que Jesús está conmigo en este momento.
Yo creo que Él está todos los días de mi vida conmigo. Él evita situaciones que ni cuenta me doy. Peligros que de pronto están ocultos que no nos damos cuenta siquiera. Y Él hace que nosotros, en lugar de pasar por un lugar, cojamos para otro. Eso solo lo hace Dios. Cosas que a veces no imaginamos. Pero tenemos que entender que Dios es fiel. Cuando yo tengo una historia con Dios, entonces yo puedo sustentar justamente la credibilidad, la creencia de que Dios es verdaderamente fiel. Así que, ¿sabes? Una de las cosas que son increíbles es cuando nosotros tenemos problemas. Cuando hay unos problemas serios, hasta los buenos amigos se apartan. ¿Han notado eso? Cuando estás en graves problemas, lo que comienza a afectarte es la soledad en que te encuentras. Te sientes solo, te sientes sin fuerzas, te sientes sin ánimos. Y eso te roba la paz y la tranquilidad en el corazón. Y eso hace incluso que nosotros nos distanciemos de la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando tú tienes una historia y esa historia reposa en en esas obras, en esos hechos que han acontecido en el pasado, entonces ahora tu confianza en Dios, tu plena confianza en su fidelidad no tambalea. Y entonces no te permites que el miedo, que la angustia, que la ansiedad llegue a tu corazón. Señor, yo sé que tú vas a intervenir a tu manera y en tu forma. No a mi manera, no a mi forma. Señor, porque tú sabes más que yo con respecto de estas situaciones. Ayúdame a poder ver aquello que tengo que ver, a aprender aquello que tengo que aprender, porque lo único que yo sé, mi Señor, es que tú caminas conmigo. Tú eres un Dios fiel. Y aquel que te ha entregado la vida, tú lo guardas. Esa debe ser justamente nuestra respuesta. Y cuando tenemos una historia con Dios, entonces todas estas reacciones se van a dar en tu vida y se van a dar en mi vida. Si yo dependo de Dios y en toda la dependencia que he tenido de Él, siempre me ha guardado, me ha cuidado y me ha amparado, ¿por qué voy a dudar hoy? No puedo hacerlo. Creo en su fidelidad. Tener justamente una historia con Dios hace que la fidelidad que yo tengo de Él, que espero que venga, es mucha más sólida y más fuerte. En tercer lugar, esas historias con Dios te van a permitir no temer ante aquellas situaciones fuera de control. ¿Sabes? Siempre van a venir situaciones que están completamente descontroladas, que no sabemos realmente por qué razón se dan. Bueno, hay una situación que se puede convertir en medio de todas estas situaciones desastrosas, se pueden convertir como en una luz que brilla allí en medio de los problemas. Y es justamente la oportunidad de que tu fe se fortalezca más que nunca, se valide en lo que crees en Jesucristo. De eso se trata. Nosotros aquí en esta tierra tenemos que ser probados. Permanentemente somos probados. Y Dios prueba precisamente hasta dónde está tu crecimiento espiritual. Hasta dónde te has desarrollado. Hasta dónde has podido madurar. La vida aquí en la tierra es un aprendizaje. Nosotros estamos aquí bajo una responsabilidad de aprender a vivir conforme Dios ha determinado. El dueño del asunto es Él y no nosotros. Y cuando tenemos una historia con Dios, entonces justamente nos va a permitir el poder mantenernos firmes a pesar de que estemos viviendo una serie de situaciones que pueden estar fuera de control. El caso, por ejemplo, que estamos viviendo en estos momentos de la guerra y todas estas situaciones de hambrunas, de enfermedades, todas estas situaciones de pandemias que han venido, todo esto nos da a nosotros el marco para poder decir, nosotros confiamos en Cristo. Nosotros confiamos que Dios está con nosotros. Nosotros estamos verdaderamente firmes y sólidos independientemente de lo que está pasando, porque el Señor está con nosotros a nuestro lado como poderoso gigante.
Y eso es lo que tenemos que nosotros vivir. Cuando tenemos una historia con Dios, entonces nosotros sabemos cómo vamos a responder. Es muy triste que nosotros a veces estemos, que te digo, formando parte de un grupo de personas y cualquier circunstancia que no podemos resolver, inmediatamente perdemos el ánimo, inmediatamente perdemos la fe. En estas situaciones, lo que nos permiten es la oportunidad de poder decir, pase lo que pase, yo creo en ti, Señor. Pase lo que pase, yo te busco, Jesucristo. Pase lo que pase, aquí me tienes, Señor, todos los días, porque sé que las soluciones provienen de ti. Y eso es lo que tenemos que entender. Cuando nosotros estamos viviendo toda esa serie de situaciones diarias con Dios, tenemos esa historia, y esa historia hace que nosotros podamos mantenernos firmes en medio de situaciones que están fuera de control. La mayoría de la gente, cuando enfrenta situaciones así descontroladas, entonces todos andamos despavoridos, andamos por un lado para otro y tratamos de buscar nuestras propias soluciones. Y a veces, lamentablemente, las soluciones que nosotros ideamos terminan siendo hasta peor que los mismos problemas. Por eso, cuando tú estás en una situación así, el tener esa historia con Dios, en lugar de sentirte angustiado, en lugar de tú salir corriendo despavorido, lo que hace es que te anima y te motiva para que tú tengas un tiempo de oración profundo con Dios. Y Dios quiere que tú lo tengas con Él. Tal vez hay muchas cosas en tu vida que no entiendes hoy. Hay muchas cosas en tu vida que están aconteciendo que tú no las comprendes. Pero no se trata que Dios te dé una explicación. De lo que se trata es de que Él te ayude a resolver las cosas. Y eso comienza a resolverse cuando tú le buscas. En lugar de angustiarte por el problema, tú le puedes buscar. David, en medio de la situación que vivió durante esos 13 años, andaba siempre buscando al Señor. Permanentemente estaba allí invocando su nombre. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Este mundo es un mundo imperfecto. Y en un mundo imperfecto, lo más perfecto es que pase lo imperfecto. De tal manera que ante las situaciones de imperfección que tenemos nosotros que enfrentar, tenemos que buscar el único perfecto, que es Dios Todopoderoso. Y Él conoce cómo se resuelven las cosas, de tal manera que cuando estamos en esas situaciones se convierten como en una especie de oportunidad para poder acercarme más a Él. Y la manera que tengo para poder acercarme a Él es precisamente expresarle lo que hay dentro de mi corazón, lo que yo estoy sintiendo en aquel momento. Eso me permite ser verdaderamente honesto y poder decirle las cosas que yo le estoy diciendo, pero yo creo firmemente que Él siempre tiene la solución. Y eso es lo que el Señor quiere que tú entiendas, que cuando tú tienes una historia con Él, cuando tienes ese testimonio de las cosas que Dios ha hecho en tu vida, lo que has logrado a través de Él, entonces tú te mantienes firme. Entonces no te quejas. No andas como la mayoría de personas que andan quejándose permanentemente de las cosas que están viviendo. Entonces no se trata de quejarse. Se trata de poder hablar con Dios. Tal vez de poder decirle que no entiendes de qué manera vas a resolver el asunto. Que te muestre, que te enseñe la razón por la cual estás viviendo aquello. Si aquello realmente tú lo has motivado con tu comportamiento, con tus actitudes, que te diga la forma en que tú puedes remediarlo, que te dé la fuerza para poder superar aquella situación. Pero cuando nosotros tenemos justamente una historia con Dios, no importa que las cosas se quieran salir de control, nosotros sabemos que Dios tiene el control. Aunque todo parezca descontrolado como en este momento en este mundo. Si tú comienzas a mirar la geopolítica que nos está rodeando, podemos decir el mundo está completamente descontrolado. Ese es el mundo. Pero Dios controla todas las cosas. Él siempre está en control. De tal manera que cuando nosotros tenemos justamente una historia con Dios, las cosas descontroladas no nos afectan porque nosotros sabemos que quien gobierna es Él. Y si hay alguien que gobierna bien, es Él. Por eso nosotros nos afianzamos en saber que siempre Él tiene el control.
Y que el control nosotros lo pedimos de Él para con nosotros cuando nosotros oramos, clamamos, pedimos. Y no solamente pedimos por nosotros, sino que pedimos también por todas las personas que nos están rodeando, porque esa tiene que ser nuestra condición de hijos de Dios. No solamente pido para mí, no solamente pido por mi problema, sino que también estoy pidiendo para que la solución sea tan globalizada que pueda afectar a la mayor cantidad de seres humanos posible. En cuarto lugar, cuando tú tienes una historia con Dios, ¿sabes qué es lo más importante que te va a pasar? Te va a permitir motivar a los desmotivados. El Señor dijo que nosotros fuéramos y hiciéramos discípulos. Y creo que eso nos entró por un lado y salió por el otro. Nosotros decimos que no podemos, que no sabemos hablar, que no somos pastores, que esto, que el otro, cualquier cantidad de excusas. Pero ¿qué tal son las historias? ¿Qué tal que tú puedas contar la historia de tu propia vida? Porque nadie puede conocer mejor tu historia que tú. Nadie más, tú. Y qué bueno que esa historia que tienes con Dios, tú puedas contarla a las personas, porque nosotros necesitamos despertar hambre en esas personas. Y créeme lo que cuando nosotros contamos una historia en donde Dios intervino en nuestra vida, la otra persona que tiene dificultades, que tiene problemas, que no ha sabido resolver el asunto, ella comienza a desear el poder tener lo que tú tuviste. Entonces, cuando nosotros tenemos una historia con Dios, tenemos la perspectiva, tenemos la posibilidad de poder enseñarle a las personas aquello por lo cual hemos pasado y que pasamos de manera victoriosa, porque nosotros dependimos de un Dios que caminaba con nosotros y ese Dios también quiere ayudar a esas personas. Tu testimonio se convierte, ¿qué te digo? Se puede convertir, ese testimonio se puede convertir en ese punto de acceso a la vida de las otras personas. Y te da la capacidad de poder comprender su sufrimiento y su dolor, porque tú también pasaste en medio de ese sufrimiento y de esos dolores. No quiere decir que los problemas sean similares. Lo que quiere decir es que nosotros conocemos a aquel que puede resolver cualquier clase de problemas. Y Dios te da toda esa posibilidad para que tú realmente puedas extender el reino de los cielos. La mayoría de personas con problemas andan buscando un héroe. Alguien que pueda ayudarlos a resolver sus vidas. Alguien que pueda iluminarlos, ayudarlos, guiarlos, enseñarles a poder resolver esos problemas. Y cuando tú te presentas con una historia de Dios, ¿te puedes imaginar David contándote todo lo que le sucedió y en los momentos en que vio la mano de Dios en su vida y cómo lo salvó y cómo lo guió y cómo lo ayudó y cómo lo escondió y cómo lo alimentó? ¿Qué desearías tú? Exactamente, desearías ser igual como David, tener la misma historia que él tuvo, poder acercarse de esa manera a Dios. Entonces tienes tú una grande oportunidad, porque justamente cuando nosotros tenemos una historia con Dios, cuando tenemos un recorrido como cristianos, como tenemos un recorrido, entonces miramos de dónde nos sacó el Señor. Y nos damos cuenta que yo era un borracho, que yo era esto, que era lo otro, pero Dios me sacó y me convirtió en una persona completamente nueva. ¿O qué decir de aquella mujer que de pronto estuvo de relación en relación y no pudo estabilizarse? Pero llegó un momento en que Dios le tocó, le señaló, habló y comenzó a cambiar su vida de tal manera que hoy tiene un gran hogar. O aquel que quebró en la economía porque hizo un mal negocio y estaba frustrado, que se iba tal vez a suicidar porque había perdido todo lo que había luchado en toda su vida. Y de repente una voz le habló y le dijo y lo guió. Y hoy esa persona es una persona feliz, una persona que tiene una hacienda estable, una persona que tiene una buena economía, porque Dios lo ayudó. Todas estas historias, amados, justamente ayudan a que nosotros podamos inclinarnos y a buscar de Dios. Todas estas historias de estas personas aquí están aquí, no simplemente porque Dios no tenía más nada que hacer, no simplemente porque sonaban bonito. Es la manera como Él nos está a nosotros guiando. La forma en que te puedes hacer firme y hacer frente a las dificultades es que tú puedas realmente tener una historia con Dios. Que tú puedas realmente recordar lo que Él ha hecho.
para que entonces, recordando lo que Él ha hecho, te afirmes en la confianza de que Él va a seguir haciendo más de lo que ha hecho. Porque si Él te iba a dejar solo hoy, entonces ¿para qué intervino ayer? ¿Me estás comprendiendo? Todo esto es una secuencia y Dios quiere que justamente tengas esa secuencia. Dios quiere que puedas seguirlo. Dios quiere que tú puedas estar delante de Él y que le puedas decir: Señor, yo necesito justamente que tú me guíes, que me ayudes en medio de esta situación. Y al mismo tiempo entonces tú vas a poder, con ese conocimiento, con esa experiencia que has tenido, poder motivar a otras personas. Porque lo que hay son personas realmente desmotivadas en cantidades. Lo que hay son problemas y más problemas en la vida de la gente. Por eso, mi hermano, lo que el Señor quiere es que tú puedas hacer memoria de esa experiencia con Dios que has tenido. Esa historia que Dios ha permitido que tú puedas vivir aquí a lo largo de tus días. No la olvides, porque siempre el enemigo va a tratar de que tú la olvides colocando temor en tu corazón. Y entonces te angustias. Antes de angustiarte, simplemente un ejercicio de buena memoria. Y mira hacia atrás, de donde el Señor tantas veces te ha sacado. Mira cómo ha cambiado tu vida. Mira cómo te ha transformado. Mira cómo no eres la persona que fuiste en algún momento. Ahora eres una persona completamente distinta. Y Dios quiere no solamente que tú lo sepas. Dios quiere que tú lo vivas. Y no solamente que lo vivas, sino que también lo transmitas a las otras personas. Esas personas también necesitan un héroe como tú lo tienes. Y esa historia que ha pasado en ti, todos los milagros, los prodigios, las cosas, las intervenciones divinas en tu vida, otras personas necesitan escucharlas para que se puedan ellos potencializar, para que ellos entonces entiendan que hay un Dios que regula todas las cosas y que ese Dios está a la distancia de una oración de ellos. Te dan la oportunidad tal vez de que tú puedas orar por esas personas, para que esas personas comiencen a buscar de ese Dios vivo, ese Dios grande y poderoso, que siempre está dispuesto a ayudar a aquellos que llegan a Él. Y tú tienes esa oportunidad con esa historia. Por eso David usó su historia. Por eso David, de esa historia que él había vivido, componía los salmos. Los salmos son canciones. Entonces, lo que él cantaba eran las experiencias que había tenido con Dios. Lo que él componía allí cuando estaba cantándole al Señor era justamente esos recuerdos maravillosos convertidos en canciones de todo lo que Dios había hecho en su vida. Tal vez el Señor no te está pidiendo que tú los conviertas en canciones, y puedes hacerlo, gloria a Dios. Pero te está pidiendo que compartas tu historia. Si tienes una historia que puede motivar a cambiar una vida, si tienes una historia que puede ayudar a una persona a hacerse más fuerte en medio de sus pruebas, entonces tú tienes la oportunidad de poder ser esa persona. Para eso nos sirven las historias. Nosotros sin una historia no somos nada. Por eso, para concluir, mis hermanos, tu historia con Dios, lo más importante, te va a ayudar a seguir avanzando. Estamos en un camino, en una aventura. La vida es eso, una aventura. Nosotros sabemos ahora que estamos aquí, pero no sabemos qué va a pasar en media hora, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar el otro fin de semana. No sabemos incluso si vamos a estar todavía. Pero Dios quiere que esa historia que estás viviendo, que has vivido con Dios, te ayude para que sigas avanzando. El mundo no va a cambiar. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Tenemos que hacer ajustes en la manera como interpretamos la vida, en cómo vemos las cosas para resolverlas. Tenemos que hacer ajustes. Pero la vida siempre va a ser lo mismo. Es como un libro de matemáticas. Siempre van a haber los mismos ejercicios matemáticos que nosotros decimos que son difíciles. Pero si tú aprendes la fórmula, si aprendes la manera de resolverlo, entonces tú puedes resolverlo. Y para nosotros resolver las cosas es poder comenzar a escribir una historia con Dios.
En segundo lugar, tu historia con Dios te ayuda a mantener la confianza plena en el plan de Dios. Vamos un poco más allá. No solamente me ayuda en el momento. Ahora entiendo que soy parte de un plan, soy parte de un diseño, soy parte de un algo más grande que Dios ha creado. Y créemelo, diciéndotelo de esta manera, aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios no te va a dejar abandonado. No te va a dejar a medias. Él cumple todo su propósito. Por eso cuando tenemos una historia con Dios sabemos que estamos avanzando hacia una meta de un supremo llamamiento. Estamos avanzando en la línea que Dios quiere que nosotros sigamos. Y entonces clamamos, y aquel que está interesado en llevarme a esa condición no me va a abandonar. Por eso tu historia con Dios te va a mantener firmemente confiando en el plan de Dios. No tienes que tú imaginarte otro plan. El plan de Dios es el verdadero. Y tu historia con Dios te va a permitir a dar a conocer al Señor a las personas que te rodean. Eso va a demostrar la calidad de tu cristianismo, porque por nuestros frutos, ¿qué pasa? Seremos conocidos. No porque tú digas que eres cristiano, tus frutos. Esos frutos son precisamente los frutos que tú has mantenido dentro de esa historia con Dios y entonces puedes compartirlo porque tú sabes que Dios está contigo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, y que podamos entender que lo que estamos escribiendo es una historia con Dios. Y luego cuando lleguemos allá, van a mirar en el libro de la vida y van a decir, mira lo que hiciste, mira aquí el Señor lo que hizo contigo y tú lo que hiciste. Entonces te dirán, siervo fiel y bueno, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Únete conmigo en oración. Padre bueno, gracias te damos por todas tus misericordias, por tus bondades, por tu gracia, Señor. Gracias, Señor, por la historia que me ha permitido vivir. Yo me he preguntado, Señor, y a veces me remonto a situaciones tan, ¿qué te digo?, tan lejanas. Y en esas situaciones lejanas me pude dar cuenta que estabas tú. Todavía era un niño, no te había recibido, pero ya tú sabías que te iba a recibir. Y he visto, Señor, en mis recuerdos, en mi memoria, que has estado todos los días de mi vida a mi lado. Estoy seguro que con mis hermanos también has hecho lo mismo. Activa, Señor, su mente. Activa sus recuerdos para que ellos entiendan que la historia que han tenido con Dios ha sido desde hace mucho tiempo. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por lo que estás obrando y haciendo en ellos. Ayúdanos a mantenernos firmes y sólidos, independientemente de todas las situaciones que hoy están aconteciendo en este mundo lleno de guerras, lleno de maldades, lleno de hombres tendenciosos y soberbios. Permítenos estar bajo tu abrigo. En medio de tus manos, guárdanos, como a la niña de tus ojos. Nosotros en ti, Señor, descansamos. Nosotros, Señor, solo somos protegidos por ti. Y eso, Padre mío, a nosotros nos basta. Porque somos de Cristo. Y Cristo nos cuida. Porque tú, Padre mío, nos entregaste a Él, a su cuidado. Y por eso Él cuida a los suyos, a sus hijos, a su pueblo. Gracias te doy, mi Señor. Bendice a mis hermanos, sus hogares, sus familias. Bendice sus vidas. Señor, bendice esas historias de vida que hay en cada uno de nosotros. En tus manos nos colocamos. Y te pedimos que esta semana que va a comenzar sea una semana llena de bendición, de prosperidad, de abundancia, pero por sobre todo que sea una semana llena de sabiduría y llenos del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad y unánime juntos en el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Gracias te doy por tu atención. Te pido que por favor en tus redes sociales puedas socializar este mensaje. Estoy seguro que muchas personas
necesitarán escuchar esto. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Un fuerte abrazo, hasta siempre y bendiciones. Dios te bendiga.